Areafita Arrecife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Como ven, hoy no estamos en nuestro plató, estamos en el restaurante del Castillo de San José, una fortaleza histórica, y en este programa vamos a conjugar varias cosas: solidaridad, ahora les diré por qué; restauración, también ya tendremos un próximo invitado; e historia, que evidentemente estamos ante una fortaleza del siglo XVIII, de 1700 y algo, de finales de 1700. Y vamos a hablar de solidaridad, y lo digo porque esta fortaleza se llamó la Fortaleza del Hambre. ¿Por qué? Porque se construyó para dar de comer a los lanzaroteños. Así que también vamos a hablar de solidaridad, y lo hacemos con nuestro primer invitado, es el director de la Fundación Martínez. César Miralles, bienvenido a esta Fortaleza del Hambre. Decía solidaridad porque de eso vamos a hablar contigo, porque es una campaña que ya llevamos unos cuantos años. La novena, Zapatillas Solidarias. Por eso he venido yo hoy con zapatillas. Así que explícanos, en 9 años, pero bueno, siempre es bueno recordar qué es la campaña Zapatillas Solidarias. Pues es una campaña que tiene un doble objetivo. Es, por un lado, facilitar y fomentar el deporte y hábitos saludables en África, en concreto en Guinea Ecuatorial, y por otro, concienciar desde el punto de vista medioambiental de la necesidad de reciclar y de fomentar hábitos de consumo responsable en Lanzarote, que es donde se lanza la campaña. La campaña consiste en una recolección de zapatillas deportivas que todos tenemos en el armario, que no usamos porque pues el pie de nuestros niños ha crecido, o que nos hemos comprado un modelo superior y ese lo dejamos un poco en desuso. Todas esas zapatillas que acabarían en el punto limpio o en la basura directamente o en el armario sin utilizar, podemos darle una segunda vida a través de esta campaña que se hace con los colegios de Lanzarote y que luego nos encargamos de llevar a Guinea Ecuatorial y donárselo a diferentes organizaciones que a su vez acaban en niños que no tienen esas zapatillas, no tienen esa oportunidad de tener un calzado adecuado. Pero es bueno siempre decirlo, no son zapatillas que estén rotas, es decir, que no, es que como las vamos a tirar, no, es decir, que tenga, por lo menos que esté más o menos bien, ¿no? Es decir, que se pueda usar, y que tampoco lo que no vamos a hacer es llevar a África algo que nosotros queremos tirar a la basura, ¿no? Eso es, no podemos convertir África en un basurero, se trata de todo lo contrario, es decir, primero mirar si nosotros le pondríamos esas zapatillas a nuestros hijos, y si la respuesta es sí, pues se pueden donar. Si no, pues es mejor llevarlas al punto limpio, y nosotros ya los separamos, ¿no? Aquellas que detectamos que no son adecuadas se quedan y se devuelven al punto limpio y no se llevan a Guinea Ecuatorial. Bueno, y la campaña, ¿desde cuándo la gente que nos esté viendo pueden coger esas zapatillas, guardarlas y después, o cómo entregarlas, cómo hacer para que lleguen a la Fundación? La campaña empieza el día 7 de noviembre, se van a instalar unas cajas en los colegios, más de 77 colegios participan en esta campaña. Entonces lo que decimos es que los padres pues animen a sus niños a llevar las zapatillas a su centro escolar, y allí ya habrá a partir del día 7 una caja específica del programa
y pues que luego a través del área de recicla del Cabildo de Lanzarote se irán recogiendo a medida que se vayan llenando y se van depositando en el centro de reciclaje de Son-Sam. Porque estamos hablando que el año pasado fueron unas 2.400 y pico pares de zapatillas, es decir, que es una cantidad importante, ¿no? Sí, 2.400, y además fue una campaña un poco más corta que este año porque la iniciamos en enero, fue de enero a mayo, por lo tanto tuvimos menos meses de campaña, y este año que la iniciamos en el mes de noviembre y que cubrimos diciembre y enero, creemos que podemos incluso superar esa cifra. ¿Y por qué? Bueno, ustedes trabajan siempre con Guinea Ecuatorial, pero claro, estamos hablando de zapatillas que nosotros no queremos, es decir, la situación en Guinea evidentemente es complicada para muchos niños y niñas, ¿no? Sí, las necesidades allí son enormes. Los niños, muchos no tienen calzado o utilizan zapatillas que no son deportivas para hacer deporte, porque no es tan fácil acceder a determinados bienes que nosotros en Lanzarote y en general en Europa tenemos acceso, ¿no? Allí prácticamente la mayor parte de los productos se importan desde fuera, con lo cual conllevan un sobrecoste de transporte y por otro lado el ingreso medio de la población está muy por debajo del nuestro, con lo cual es que unas zapatillas de cualquier marca son un bien muy poco accesible para la mayor parte de la población, ¿no? Y al final acaban los niños jugando descalzos o con zapatos que les pueden dañar porque no son adecuados para la práctica del deporte. Pues claro, los pequeños de Lanzarote, los niños, me imagino que cuando lo entregan también saben lo que están haciendo, ¿no? También un poco de concienciar, de decir, oye, nosotros tenemos aquí zapatillas que les tenemos en nuestro cuarto, 10 pares ahí tirados, cuando realmente hay niños que no tienen absolutamente nada, ¿no? Claro, claro. Yo creo que eso es muy bonito. Además, los niños son esponjas, lo entienden perfectamente y creo que el trabajo importante que podemos hacer de cara a lo que serían todas las políticas ambientales de protección del medio ambiente, los niños lo entienden muy bien y además participan muy activamente, ¿no? Y de repente cuando tú le explicas eso a tu hijo, viene y dice, oye, quiero llevar este par, este ya no lo uso, este no me gusta y tal, y de forma proactiva participan y van entendiendo que hay cosas que podemos ser solidarios con otras personas regalándoles algo que tenemos nosotros que no usamos o que incluso estamos usando, pero que queremos tener ese gesto solidario con otra persona que lo necesita más que nosotros, ¿no? Y la Fundación Martínez en Guinea, en la promoción del deporte, ¿qué es lo que está haciendo? Es decir, no creo que solo sea entregar las zapatillas, ¿no? Sí, el deporte es uno de nuestros ejes estratégicos en Guinea. Tenemos diferentes iniciativas. Todos los años organizamos un campus deportivo de fútbol y baloncesto en el mes de julio. Luego ahora en enero abrimos una escuela de baloncesto que va a dar cabida a 160 niños que mensualmente pueden pasar por la escuelita. Eso ha consistido en un proyecto que hemos equipado con canastas de minibásquet para que los niños tengan una altura adecuada, las instalaciones, todo el pavimento. Tenemos unos monitores que hemos formado gracias a un acuerdo de colaboración con el Club de Baloncesto Gran Canaria, que nos ha proporcionado formación a monitores, y ese es uno de los proyectos que es recurrente a lo largo de todo el año, es decir, que se trata de dar una actividad extraescolar a niños que están en el cole, que por la tarde no pueden acceder a ninguna actividad deportiva porque ni siquiera en los colegios tienen instalaciones deportivas, y nosotros hemos montado esto para poder que al menos 160 niños puedan participar. Luego también tenemos unas becas que concedemos a deportistas de baloncesto de Guinea Ecuatorial para que vengan a Lanzarote a estudiar. Le llamamos las becas deportivas. Son becas que damos en colaboración con 2 clubes de baloncesto de Lanzarote, el Club Conejeros en la parte masculina y el Majec de Tías en la parte femenina. Con ellos tenemos ya 2 chicos de Guinea Ecuatorial que están estudiando en el IES de Aría, formación profesional, y que están jugando también en el Conejeros, y ahora estamos a punto de poder traernos a 2 chicas que van a estar estudiando en el Instituto de Tías y por otro lado jugando en el Majec. O sea, también es una labor de integración. Están normalmente 2 años aquí. Y bueno, y a la vuelta, sobre todo los chicos que están estudiando FP, suelen tener un acceso laboral rápido
a través del Grupo Martínez, que allí también tiene capacidad de contratación. Pues claro, hablamos de Guinea Ecuatorial, que Guinea Ecuatorial, la relación con España siempre ha existido. Ahora, evidentemente, lo estamos viendo a través de la Fundación, sí, pero eran muchos españoles que se fueron a trabajar, que vivían en Guinea Ecuatorial, y igual, es decir, que estamos hablando de un país que con unos vínculos muy importantes con España, ¿no? Sí, además es el único Aunque país... ahora parezca que la gente se olvida, pero es verdad. Sí, es una pena que tengamos ese lapsus en la memoria de que parece que mucha gente desconoce Guinea Ecuatorial, y lo mezclamos con otros países que son otras Guineas que también están en África, como Guinea Conakry o Guinea, y pensemos que es el único país africano que su idioma es el español. Es decir, que es alucinante estar en África y ver que todo el mundo habla español, es el único país. Las relaciones yo creo que fueron muy buenas, ahora se está retomando. Por ejemplo, recientemente la Fundación Martínez ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, porque ha abierto el Instituto de Estudios Africanos en Malabo, en la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial. Eso significa que la Universidad Complutense ha elegido a Guinea Ecuatorial como el centro para formar a la población africana en general, no solo de la población guineana, ¿no? Y yo creo que poco a poco se están volviendo a generar lazos importantes. La familia Martínez, como sabes, pues se mudó en el año 1927 a Guinea Ecuatorial, que provenían de Valencia, y empezaron con cultivos de café, y llevan ya pues casi 100 años en el país, y la generación actual es la cuarta generación ya que ha convivido, que se ha integrado en el país y que le tiene mucho cariño, ¿no? Por eso la Fundación siempre tenemos ese guiño hacia Guinea y también hacia Lanzarote, claro, que es donde viven también los fundadores. Martínez tiene una importante industria, ¿no? de todo tipo, ¿no? Hablábamos de las zapatillas solidarias, pero también hay algunos, cuéntanos, 2, 3 proyectitos que ahora mismo también has contado, pero sin ser con el deporte. ¿Alguna otra cosa que...? Sí, por ejemplo, ahora en Guinea tenemos 2 proyectos formativos que el foco son las mujeres en riesgo de exclusión. Uno es en el tema textil. Hemos montado ya un taller textil de confección y costura con 12 mujeres que están trabajando habitualmente en productos textiles para el Grupo Martínez inicialmente, porque es un proyecto formativo, y el objetivo es que este grupo de mujeres se conviertan en una cooperativa y que puedan vivir de esa profesión de manera independiente. Nosotros les estamos ayudando con el material, con el espacio, con la formación, y a partir del segundo año es cuando ellas se van ya independizando y les acompañamos. Y además el papel de la mujer africana, que eso siempre en la economía de ese continente es clave. Es fundamental. La mujer lleva a la casa, cuida de los niños, trabaja, genera ingresos, transmite valores a sus hijos. Es muy importante, sí. Y económicamente también es un pilar fundamental en las familias guineanas. Para Lanzarote tenemos también 2 proyectos que queremos lanzar. Bueno, en Lanzarote tenemos, digamos, dos... Algo con la finca, ¿no? Que tiene finca Marchena, ¿no? Machinda, finca Machinda. Este año hicimos un taller de agricultura ecológica en colaboración con la Academia Acacenter, y los participantes obtuvieron un certificado de profesionalidad homologado por el Servicio Canario de Empleo, y creo que ha sido una muy buena experiencia. Los alumnos nos animan a lanzar una segunda edición el año que viene. Y, pues, por ejemplo, creo que es un tema importante para Lanzarote el fomentar la agricultura ecológica en general, aunque es complicado porque claro, las condiciones son muy adversas y hay temas que resolver, pero a nivel formativo por lo menos podemos ir creando una cantera de personas que luego pueden emprender y crear un producto que luego va a ser muy valorado por la hostelería, que antes claro, comentaba. Estamos en el restaurante, también por eso creo que encaja muy bien. Cero, ¿no? Kilómetro cero, productos ecológicos, estamos reduciendo los fertilizantes, utilizando compost orgánicos, y si nos queremos destinar a un cliente premium en la hostelería que valore ese tipo de producto ecológico, yo creo que se pueden generar sinergias muy interesantes. En Lanzarote, como decía, tenemos 2 ejes. Uno sería la integración de personas en riesgo de exclusión social, sobre todo mujeres. Estamos pensando en diseñar algún proyecto en el ámbito textil, que estamos trabajando en ello, a ver si podemos sacar algún proyecto en esa línea.
Y luego nos interesa mucho mejorar profesionalizar el sector de la restauración y la hostelería, con proyectos formativos, complementar la oferta formativa que ya existe en Lanzarote. A día de hoy sabemos que en Lanzarote tenemos las academias principales, que trabajan muchas con fondos del Servicio Canario de Empleo, tenemos FP, la FP tradicional y la FP dual, pero nos encontramos con un problema, es que las empresas no encuentran talento, por un lado hay una rotación enorme, y por otro lado los jóvenes no quieren entrar en esta profesión, es decir, porque lo ven como un sector complejo, pues con mucha... No es un sector que, digamos, que tenga en la prensa o un atractivo para el joven, ¿no? Entonces nos falta mano de obra cualificada y cantera, y creo que la Fundación podría tener ahí alguna acción formativa que mejore la empleabilidad de los jóvenes, sobre todo para que tengan una formación de calidad y sobre todo que valoren, que vean que la profesión en hostelería y restauración, que ser camarero no es soy camarero y no necesito formación, sí, necesitas formación y luego hay una carrera profesional muy interesante que puedes llevar a cabo, pero que se desconoce y no hay un trabajo ahí de formación importante que creo que se puede trabajar y sobre todo vinculado a la FP Dual. Si la FP Dual tiene una ventaja enorme, es que el alumno durante los 2 años de grado, la mitad un año está en la empresa y otro año en el aula, pero hace falta integrar las empresas con la formación y ahí se puede hacer un trabajo importante, creemos. Bueno, César, veo que tienes mucho trabajo, así que eso es bueno que no falte y sobre todo porque al final beneficia a la sociedad lanzaroteña en general y eso es fundamental y yo creo que esa es la labor que tiene que hacer una fundación y en este caso la Fundación Martínez. Así que gracias, cuando ya tengas algún otro proyecto me llamas y ya seguro que lo contamos. Muy bien, encantado, muchas gracias. Bueno, y ahora nosotros vamos a seguir con lo que le había avanzado, vamos a hablar de historia y de restauración. Bueno, pues Y si hablamos del Castillo de San José, está claro que también lo hacemos de la historia de Lanzarote. Y una parte también de esa historia son las maretas, esas infraestructuras hidráulicas que han servido pues, para que los lanzaroteños pudieran sobrevivir, porque era una de las pocas formas de captar el agua que venía de la lluvia. Y de mareta vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Jesús Cáceres, arqueólogo, ¿no? Licenciado también en historia. La mareta es algo que muchos a veces ya nos suena, pero no sabemos lo que son. Y yo creo que a veces, bueno, estamos ya en una sociedad que vamos perdiendo memoria. ¿Y qué es una mareta? Pues muy buenos días, Domingo. Buenos días a todos y a todas. Una mareta, cuando hablamos de mareta siempre tenemos esa idea de que en Lanzarote hay unas construcciones que se llaman maretas, que tenemos un instituto que se llama La Mareta, pero después no podemos relacionar físicamente lo que es una mareta con el concepto en realidad. Eso pasa porque casi todas han desaparecido y las que quedan pues se encuentran en un mal estado o muy deterioradas. Una mareta no es otra cosa sino que el aprovechamiento de un cauce de agua de un barranco, como puede ser el de Manguía, el de Tenehuime, de los miles de barrancos que hay en Lanzarote, y en la parte inferior hay una pequeña cavidad natural que tocándola, reformando, sacando tierra de dentro, haciendo una serie de paredes y haciendo una serie de compuertas, lo que hace es que desvías el agua de la lluvia a esa cavidad, a ese agujero, a esa zona de vaso donde se quedaba el agua contenida y se podía usar para uso agrícola o uso humano. Y es la supervivencia de la isla. Ahora tenemos las desaladoras, que las tenemos por aquí cerca, pero antes evidentemente era, si había lluvia había que coger hasta la última gota, ¿no? Claro, hay que entender que esto era un concepto
bastante antiguo. Ahora mismo tenemos las desaladoras y no nos preocupamos de la importancia del agua. Abrimos un grifo y podemos sacar toneladas de agua sin preocuparnos por ella. Pero Lanzarote hay que entender que es una isla que no tiene agua dulce. La capacidad de agua dulce que tiene la isla es muy poca. Entonces, la recuperación de cualquier simple gota de agua que se hacían obras titánicas para poder retener su captación y poder usarla para el uso agrícola o el uso humano directamente. Estamos en el castillo también tiene su mareta, justo a la entrada, mucha gente seguro que lo desconoce, que hay un pequeño jardín que parece una fachada de una ermita, eso era la mareta del castillo, ¿no? Sí, más mareta o aljibe o vaso de agua es otro concepto más pequeño, también porque los depósitos del castillo están muy tocados. El castillo a la hora de reconstruirlo en este magnífico restaurante que tenemos ahora, pues ha sido bastante retocado y también la parte de la exposición también. Ahora mismo sería complicado entender la funcionalidad. Pero que del castillo tenía su mareta. Sí, es por decir, supuesto, lo que está claro es que cualquier municipio, cualquier población, cualquier cortijo, todo para poder sobrevivir tenías que tener una mareta, ¿no? Sí, hay que entender que ahora mismo tenemos aljibe. Si no tienes un aljibe, tenías una mareta, tenías un vaso de agua, tenías las diferentes ramas que podías tener para retener el agua y poder captar esa agua de la lluvia. ¿Y por qué deberíamos recuperar esas maretas? La recuperación de las maretas es importante, es interesante por varios motivos. Tanto como las maretas, las aljibes o cualquier obra hidráulica que contemplamos o comprendemos como cultura del agua, hay que volver a retomarlas por el hecho de que esa agua la estamos perdiendo directamente cuando llueve, como la tormenta esta última que tuvimos en octubre, se va directamente por el barranco y al perder esa agua no solo estamos perdiendo agua, también estamos perdiendo por ese arrastre del agua los áridos que tenemos en las tierras para plantar. Y si nosotros no retenemos esa agua, no hacemos plantaciones de plantas autóctonas alrededor de esos cauces, lo que vamos a conllevar es que vamos a perder toda la tierra y nos vamos a quedar plantando en el caliche, o nos vamos a quedar plantando en la roca volcánica, y ahí sabemos que no se puede plantar. Entonces tenemos esa doble función de poder captar esa agua que la estamos perdiendo tontamente al mar y que se puede aprovechar por la comunidad regante, para la flora silvestre, para la fauna silvestre, y también la pérdida de árido. La pérdida de árido es importante por lo que le estaba comentando ahora, que si los perdemos no tendríamos una zona fértil para poder plantar. ¿Y de cuántas maretas podríamos estar hablando ahora mismo que si nos pusiéramos manos a la obra podríamos recuperar? En el catálogo que se hizo en los trabajos de 2020-2021 hablamos de 4 maretas, de 4 de muy grandes dimensiones. Una es la de Tao, que ahora es un enarenado, que todavía conserva la forma. Estarían las Arnillas, que están bastante arrasadas porque se le quitaron los áridos del exterior y solo quedaría un pequeño vaso de agua en muy mal estado. Las Mares, que ahora mismo tiene un circuito de motocross en la parte superior y están erosionando muy rápidamente las maretas y es la mejor que se conserva, y la que tenemos desaparecida, que sería la gran mareta de Teguise. ¿Hay más maretas? Sí. En otro nuevo estudio que estamos comenzando, que estamos empezando a hilar esos primeros compases, estamos viendo que en los textos de 1700 y 1800 hemos contabilizado a día de hoy alrededor de unas 20 maretas y hemos mirado bastante poca documentación. Hemos mirado a lo mejor 50, 60, 70 legajos, no hemos mirado mucho más y ya llevamos unas 20 maretas. Si podríamos llegar a mirar en los 300 años donde estarían recogidas esas maretas, podríamos contabilizar muchísimas más. Pero es posible, estabas hablando de, por ejemplo, la gran mareta de Teguise, evidentemente no se puede recuperar, pero ¿hay algunas de esas grandes maretas que sí se podrían recuperar? Sí, según el estudio que nosotros hicimos en el 2021, la mareta que tendría todas las papeletas para ser recuperable sería la mareta de las Mares. De las Mares, y además que tú has sido crítico precisamente por eso, ¿no? Que habría que intentar que ese circuito de motocicletas fuera a otro lado, ¿no? ¿Estamos hablando de qué zona? La mareta de las Mares se encuentra justo en la curva de la LZ10 que va dirección a los valles. Según miramos a mano izquierda, vamos a ver unos grandes monturrios de tierra, esos serían los testes de la mareta. La mareta esa no siguió recogiendo agua porque cuando se hizo la obra de la carretera, la primigenia, a principios del siglo XX, por barranco, modificó el cauce del barranco. Si nosotros volvemos el cauce del barranco a la manera natural, la mareta podría ser recogiendo agua. El circuito está allí, ¿por qué? Porque hay unos buenos saltos para poder saltar, pero está claro de que no es el sitio donde debe hacerse esa actividad, porque lo que estamos es perjudicando al patrimonio arqueológico, al patrimonio cultural de toda la gente que vivimos aquí en Lanzarote. Y en Arrecife tenemos las maretas del Estado,
que esas en teoría no, que yo creo que también se puede decir, están casi bien conservadas, ¿no? Creo yo, y que también se quería hacer ahí que a veces queremos hacer galerías de arte o centros culturales en maretas o en aljibes. Yo creo que en ese caso también sería interesante recuperar su origen, o no se podría. La mareta de la mareta del Estado son muy interesantes y son muy importantes. Dense cuenta que vino el rey Alfonso XIII, Alfonso XII, el padre, a inaugurarla. Y son unas maretas de muy gran calado, que es un espacio enorme. Se hizo una obra de intervención para poder arreglar los exteriores, pero teníamos el problema de que esas maretas, todo lo que es el cauce que va desde Famara hasta llegar a Arrecife, está totalmente perdido por partes. Tanto puede ser en Nazaret, partes de la villa, está perdido, está cortado. ¿Podría recoger agua? Sí, pero ahora mismo lo que interesaría sería recuperar el espacio de Arrecife, que se está viendo afectado también por la autovía que se ha hecho en la parte superior. Pero podría también tener esa función de, sí, aunque fuera poca, pero... Podría tener esa función, pero está claro que un espacio de tan grandes dimensiones a lo mejor se podría aprovechar para otro tipo de actividad. El tema es que no se pierda la obra en sí. Si se puede recuperar para una obra hidráulica, perfecto. Que no se puede, pues no perder el espacio, no degradar nuestro patrimonio y nuestro pasado. Claro, porque además hablamos de la historia que las maretas eran bienes comunales, es decir, que era de la gente de Lanzarote y eran esa infraestructura, bueno, como ahora tenemos Inalsa, que se creó con la desaladora, eran de la gente de Lanzarote, ¿no? Claro, hay que entender que son bienes comunales y esos bienes comunales se arreglaban, se limpiaban y se cuidaban a través del trabajo de una peonada, del trabajo de todos los vecinos de Lanzarote, que eran llamados por pueblos a limpiar, a reparar las maretas para poder tener agua de un año para otro. ¿Y por qué crees que, bueno, está claro que ya al abrir el grifo ya hemos perdido esa cultura, pero has participado en la Semana Cultural de Aría, precisamente hablando de la importancia de recuperar las maretas? Ya no sé si es solo por la historia o por necesidad. Yo creo que es por las dos cosas. Estamos en un momento de transición ecológica. Estamos en un momento de que estamos ligados a la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una serie de cambios que están llegando un dinero de la ONU, de la FAO, para poder llevar esa serie de cambios, y lo estamos utilizando en otras cosas. Recuperar las maretas es importante, primero por la historia, por la cultura de la isla de Lanzarote, y después también por no perder esa agua que es tan necesaria para los campos y para la fauna y la flora del lugar. Por ejemplo, la mareta de las Mares y las Arnillas, aunque quedan fuera de la zona cepa, porque queda justo al otro lado de la carretera, esa zona está llena de uvaras o butardas, como lo quieran llamar. Yo he contado hasta 4 parejas en un día. Tú presentaste, bueno, has llevado a cabo un proyecto de recuperación precisamente de las antiguas maretas de Teguise, una primera parte, ¿no? Pero creo que va a haber una segunda, ¿no? Sí, la idea es seguir haciendo un inventario total de las maretas que hay en la isla de Lanzarote, sobre todo por ver en qué estado de afección se encuentra cada una y cuáles se pueden recuperar, y que sea plausible poder recuperarla, porque la idea no es que solo se conserve el vaso, sino que se conserve todo el cauce y que puedan coger agua por su propio pie. Porque además toda la historia de Lanzarote, por lo menos durante 3/4, estaba todo vinculado al agua, ¿no? Incluso la cerámica, ¿no? Que tú también lo has destacado, el tema de esa cerámica para llevar agua, es decir, estábamos todos los pueblos relacionados, vinculados con la cultura del agua, porque era clave para todo, ¿no? Sí, ya lo recogía Viera y Clavijo, que tenía una pequeña nota que decían que en Lanzarote no hablaban de oro ni hablaban de plata, sino hablaban de la importancia del agua. Y él destacaba mucho cómo el pueblo de Lanzarote siempre estaba relacionado y estaba en continua conversación con el agua. Y además el Cabildo, en su época el Cabildo, que también tenía muchas de las actas y todo eso, está nada más que todo relacionado con el agua, ¿no? Sí. Porque era a quién le daba unas horas de agua, quién tenía esta propiedad, quién le tocaba, es decir, que era, como ahora hablamos del turismo, en ese momento era el agua. Era el agua, ¿no? Básicamente era la actividad que conllevaba todo el resto de actividades de la isla de Lanzarote. Y sobre todo ahora que el agua va a convertirse también en el planeta en un bien muy, muy importante. Y yo creo que vamos a volver otra vez, no sé si hasta por necesidad, a recuperar todas esas obras, ¿no? Claro, hay que intentar por lo menos, si un bien que tenemos, que es nuestro, que es propio, que cae del cielo, hay que tenerlo en consideración y no podemos estar perdiéndolo y que cojamos al día siguiente la foto del Google Maps de haber habido una tormenta enorme
y que toda la zona alrededor de Lanzarote y de Fuerteventura sea una costa marrón entera, porque estamos perdiendo árido y estamos perdiendo litros y litros de agua por no recuperar una cosa que está dentro del paisaje de Lanzarote. Lo que pasa es que lo hemos obviado. Nosotros pasamos por la carretera y hemos olvidado para qué sirven esos paredones, para qué sirven esos nateros, esas gavias, y eso está ahí. Simplemente hay que tener un poco de voluntad, ya no solo política, sino social, de poder recuperar lo que son los sistemas hidráulicos de la isla de Lanzarote. ¿Y había alguna característica diferente, por ejemplo, a la hora de construir maretas de Lanzarote con Fuerteventura o el resto de islas? Sí, el Lanzarote siempre está más ligado al mundo de la mareta, tanto Lanzarote como Fuerteventura siempre tienen esa forma más de charco. En Gran Canaria, por ejemplo, las que yo he podido ver, que a lo mejor me equivoco y viene alguien y me cambia la opinión, siempre suelen ser unos espacios más rectangulares donde se recogía esa agua, más como si fuera un aljibe pero sin techo. Y en Lanzarote y Fuerteventura sí tenemos esta forma circular, amurallada y con esos testes hacia afuera de haber sacado la tierra de dentro. Pues Jesús, gracias por acercarnos a la historia y sobre todo darnos, hacernos conciencia, ¿no? Ser conscientes de que tenemos que recuperar eso que los lanzaroteños hemos tenido interiorizado durante muchos siglos, ¿no? Que está bien lo que tenemos ahora, evidentemente yo creo que nadie va a cambiar el grifo por una mareta, pero mantener esa cultura yo creo que tiene que estar en nuestro ADN, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que intentar por lo menos recuperarla, aunque sea para agua de riego o para la flora y la fauna silvestre del local. Que después cuando la gente dice, es que he regado mis plantas con agua de lluvia y parece que la planta tiene otro color, ¿no? Así que esa agua es oro líquido, ¿no? Es oro líquido. Para Lanzarote. Bueno, gracias, y nosotros vamos a continuar ahora y lo vamos a hacer hablando de cócteles. Vamos a contar con nosotros al ganador del concurso de cócteles de Lanzarote organizado por la Asociación de Barman. Bueno, como ven, hemos cambiado un poquito nuestro plato. Hemos puesto algunos preparados que se suelen hacer para hacer un buen cóctel, porque decía que nuestro invitado es Chema Fernández. Él ganó el concurso de cóctel de Lanzarote y ahora nos va a explicar un poco en qué consistía ese cóctel ganador. No es ninguno de estos que están aquí, pero bueno, era un poco para ver algunos de los elementos que son imprescindibles para un buen cóctel. Chema, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, evidentemente sin la coctelera no se puede hacer ningún cóctel, ¿no? No, hombre, hay otros medios por los que se pueden hacer, o sea, directamente en el vaso, vasos mezcladores,
diferentes formas. Ujú. Todo es la mezcla de la bebida. Ajá. El tradicional se supone que sería este Exacto, entonces. ese es el más usado. Ajá. Bueno, ganaste el concurso primero, ¿cómo decidiste presentarte al concurso? No sé si te habías hecho otros años. Sí, yo ya me he presentado en otras ocasiones a concursos y tenías la oportunidad de presentarte y demostrar lo que tú puedes hacer, y siempre que se pueda y el trabajo nos lo permita, seguiremos en ello. Se llama Doña Osamenta. Exacto. Bueno, explícanos por qué ese nombre y qué fue lo que llevó al jurado a darte el primer premio. El nombre viene porque yo en mi cóctel le presenté en un vaso tic calavera, una calavera negra, decorado tipo Catrina. Entonces me basé un poco en el tema mexicano, hawaiano de por allí, de por la zona, para poder hacer un cóctel basado en los días en los que estábamos cuando se hizo ese concurso. O sea, era próximo a los días de la muerte, a los días de los santos. Y los mexicanos, al representarlo así, esa es una de las maneras de las que llaman a la parca, o sea, a la muerte, por llamarlo de alguna manera. ¿Y qué es lo que tiene entonces? ¿Cuáles son los elementos clave? El cóctel lo que lleva de base es ron Aldea, que es un ron canario muy bueno, la verdad. Y lleva también un poquito de mezcal, para meterle el tema de México por ahí, y le puse también un poquito de aperol. Claro, en principio lo vemos mexicano y decimos es un cóctel fuerte. No sé si ese cóctel es que dices tú y me tomo uno y... No, es un cóctel muy fácil de beber, es un cóctel muy refrescante, puesto que también lleva zumo de lima, lleva un poquito de coco y lleva también zumo de piña. Ajá. Y un poquito de jengibre para darle un toque picante, que es lo que se busca prácticamente, un toque especiado, que es lo que se busca en esos tipos de cócteles. Entonces es un cóctel muy refrescante, es muy fácil de beber, con lo cual es un cóctel peligroso. Claro, es lo que te iba a decir. Cuando dices un cóctel fácil de beber, porque estamos hablando del cóctel alcohólico, hay cócteles sin alcohol, ¿no? Me imagino que claro. En toda esa gran variedad. Pero claro, cuando se dice un cóctel que entra muy bien, también hay que saber beber cócteles, ¿no? Exacto. Puede tener un peligro que cuando te bebas dos y estés sentado, lo mismo cuando te levantes para irte, sientes un poquillo de flojera en las piernas. Pero me imagino que a la hora de ustedes preparar, ¿no? Tú trabajas en el hotel... Lava Beach. Lava Beach, sí. ¿Cuál es tu función entonces? Yo allí trabajo de camarero, de barman, en la barra del piano bar. Y mi función pues es prácticamente dar de beber a los clientes, tenerles entretenidos y servirles lo que ellos realmente buscan. Claro, pero precisamente eso, yo no sé si el trabajo de ustedes también es hablar con el cliente, decirle, Claro. mira, esto es un buen cóctel, pero no te recomiendo que te bebes 4 seguidos, sino que también vayan a decir, no, informar también, ¿no? Claro, nosotros hablamos con el cliente, informamos y la mayoría de las veces, muchas veces, con respecto a sus gustos, creamos un cóctel o cogemos un cóctel de la IVA y se le ponemos igual. Sabiendo sus gustos es fácil brindarle una buena experiencia al cliente. Y el cóctel, yo creo que ha cogido ahora, hubo una época, ¿no?, que a lo mejor sería también porque no había variedad, creo yo, que era siempre hacer prácticamente los mismos cócteles. Hubo una época, yo creo que en los años 20, en los años 30, que sí tuvo era imprescindible en cualquier bar, como casi desapareció, pero yo creo que ahora otra vez el cóctel está volviendo también a sus orígenes, ¿no? En los años 30 fue cuando nació, el cóctel tiki precisamente nació en los años 30, cuando terminó la ley seca en los Estados Unidos. Y de ahí pues ha ido otra vez volviendo a lo suyo. ¿Y qué es lo que tiene que tener un buen cóctel? Yo sé que hay miles, ¿no?, miles de variaciones, pero algo que dice para que funcione bien, ¿cuáles son los...? O sea, para mí una cosa principal en el cóctel, por ejemplo, es el hielo. Tener un buen hielo, una buena cristalería y buenos materiales. Claro, Esencialmente buenos materiales, buen hielo y buena cristalería. Estás hablando del hielo, que en principio es lo que cogemos una bolsa en el supermercado. Yo creo que a lo mejor ese hielo habrá que prepararlo de alguna forma, no es coger el hielo que, bueno, lo hago con agua del grifo. Yo creo que el hielo, entonces, hacer un buen hielo... El hielo es una de las partes muy importantes del cóctel, puesto que si es un buen hielo, depende de la dilución que tenga el hielo dentro de lo que es el cóctel en sí. Entonces, ¿el hielo lo hacen ustedes? Normalmente
Tenemos hielo hecho por nosotros, por lo menos para los concursos. Ajá. ¿Y qué es lo que se nota entonces? Por ejemplo, alguien que quiera hacer un buen hielo en su casa, ¿cómo sería lo ideal para hacerlo? Dependiendo de lo que tú quieras para tu cóctel. Pues lo puedes hacer desde un hielo. Hay sistemas en los que puedes sacar los hielos transparentes directamente, hay hielos que son más opacos, hielos más congelados, menos congelados. Depende de lo que tú quieras para tu cóctel, es el hielo que tú debes de utilizar. Ujú. Y para llegar a ser un buen barman, evidentemente hay que estudiar hoy día, ¿no? Es decir, está claro que Algo también tienes el que trabajar saber. trabajar el día a día, ¿no? Pero yo creo que también hay que prepararse de forma especial, ¿no? Claro, tienes que estudiar, tienes que ver, leer acerca de bebidas nuevas, nuevos sabores, un montón de historias que si te quieres mantener al día es como ser un buen cocinero o ser un buen médico, siempre tienes que estar renovándote continuamente. Nunca lo vamos a saber todo, por mucho que sepas, siempre van a salir cosas nuevas, con lo cual tenemos que estar atentos a las nuevas tendencias. Porque ¿y qué nueva tendencia, por ejemplo, hoy día que podamos decir algo que hasta hace poco no se usaba y que ahora en el cóctel es imprescindible? Yo, por ejemplo, Hablabas antes del material, ¿no? Que a lo mejor uno ve diría, esto... diría, por ejemplo, no por el material en sí, sino más bien por el tema de los vasos. Se está llevando mucho ahora la coctelería tiki, que es prácticamente coctelería de autor. Y se está llevando mucho ahora por el tema de los vasos. La gente ahora lo que vende mucho ahora es lo visual. Entonces, Es decir, no hablamos cuanto más llamativo, mejor. de esa copa de antes, ¿no? Es decir, que ahora entonces, como decías tú, una calavera, es decir, Exacto. jugar con las nuevas tendencias también que hay, ¿no? Exacto. Ajá. Aunque tiene que ser bueno, ¿no? Porque Hombre, por si mucho que vas se a lo poner un vaso pinte... muy bonito y la bebida que tienes dentro es agua, pues te lo van a pedir una vez para tirarse una foto y se acabó. Claro, el concurso es cóctel tiki, pero hemos hablado varias veces de tiki, pero ¿qué significa tiki entonces? Tiki son cócteles a base de ron, inspirados en la cultura polinesia hawaiana, más o menos, con decoraciones tropicales, que son sus puntos característicos, son las decoraciones tropicales y los sabores frutales tropicales también. Más los sabores tropicales que las decoraciones, pero son sus dos puntos fuertes. Es decir, el ron, entonces... El ron sería la base. No sé, entonces en este concurso todo el mundo ha tenido que utilizar el ron. Exacto. No ha podido coger a lo mejor un cava o coger... Sí, lo también puede cava, coger sí. igual, pero lo que es el ingrediente clave, el ingrediente principal dentro del cóctel, Es decir, con vodka no se puede hacer. le puedes poner vodka Ajá. siempre y cuando el ingrediente principal sea el ron. Ajá. O sea, yo le puse mezcal y le puse también aperol, pero mi ingrediente principal era el ron. Y hablabas del ron de la aldea, que es un ron no es muy conocido, pero está claro que Canarias podemos decir que tenemos buenos rones, Ese ¿no? es muy buen ron, tiene mucha variedad de rones, la verdad, y se puede trabajar mucho, mucho con ellos. Está claro que tú has preparado ese cóctel de Doña Osamenta, que me imagino que ahora lo pondrás en tu carta, ¿no? Me imagino que lo pondremos en la carta del hotel. Pero cuando tú estás delante de tu barra, ¿cuál es el cóctel que la gente pues, sigue pidiéndolo? Aunque ustedes digan, vamos a intentar por aquí. Pero Los clásicos mandan. Sí. Los clásicos mandan y los de toda la vida son los que siempre se van a pedir, porque son los más conocidos. A ver, ¿y O sea, cuáles tipo son? un mojito, le pones un Cosmopolitan, un Old Fashion, un Whisky Sour, un New York Sour. Pero ahí también está el trabajo de ustedes, sí, pero te aconsejo, prueba este, ¿no? Claro, por eso de ahí cuando le dije antes acerca de los gustos de los clientes, si un cliente te pide le gustan los cócteles cítricos, es fácil recomendarle, si le gustan los cócteles que tengan sabor a piña o no me gusta la piña o no me gusta... Es fácil, fácil relativamente, pero sí se le puede aconsejar muy bien. ¿Tú has ganado este concurso? ¿Eso significa que vas a participar a nivel nacional? ¿O? No, este concurso es, digamos, un concurso secundario, por llamarlo de alguna manera. El concurso principal son los concursos que se hacen de clásico. Este año fue un concurso de cóctel aperitivo. Ajá. Otros años será un digestivo, otros años será un sour.
Este Depende. concurso entonces es para la gente de Lanzarote, ¿no? Para los barman de Lanzarote. Exacto. Y que también su establecimiento también puede decir, oye, tengo un buen cóctel en mi carta, que eso también es fundamental, ¿no? Es una cosa buena a tener, es un buen punto a tener en cuenta. Ajá. Y entonces lo de los cócteles clásicos ya, en los concursos es el cóctel clásico, ¿no? El concurso que te lleva al nacional normalmente es de costelería clásica. Pero y cuando hablamos de clásicos es de los que estamos hablando, de mojito. Exacto, de los de toda la vida, de los cócteles que están reflejados en la IVA, los que ya están... Antes dijiste IVA. ¿IVA qué significa entonces para Es la Academia Internacional del Barman. Ajá. Vale, vale. Es decir, que esos son a partir de ahí, de esos de los que están Es de metidos. donde sale prácticamente todo. Ajá. Pues Chema, gracias por traernos ese cóctel. Habrá que ir entonces al Lavabiche a probarlo, ¿no? Cuando ustedes quieran. Porque imagino que, claro, trabajan para el hotel, pero también es cara al público, ¿no? Claro que sí, nosotros estamos abiertos al público, a todo el que quiera ir por allí está invitado, por supuesto que sí. Podrán degustar Doña Osamenta y algún costelcito más que tenemos por ahí también de autor. Y cuando quieran pueden acercarse y animar a los jóvenes barman y a los más antiguos que quieran, también Claro, pueden porque también- acercarse a la asociación, pueden informarse y pueden ponerse y apuntarse con nosotros igual para estas cosas. Claro, estos concursos lo que sirve también es un poco para mejorar, ¿no? Porque claro, tú intentas competir con tus compañeros, porque al final son Compites y no compañeros. compites. Sí, pero que también vas aprendiendo, ¿no? Claro Es que decir, sí. Tú ves que dices, uy, pues mira, lo que hizo él, pues lo voy a coger yo. De ahí la no competencia, porque siempre puedes compartir y siempre puedes aprender de unos y de otros. O sea, las ideas que tienes tú las compartes y otros las aprenden, igual que las ideas que tienen otros las comparten contigo y tú también captas las cosas que tú necesitas para ti. Lanzarote es una industria turística, eso está claro. Podemos presumir también de buenos barman, Mucho. aunque claro, no me vas a decir que no, pero vamos. No por mí, hay barman mejores que yo, la verdad, bastante mejores que yo, y sí que sí, Lanzarote es un buen punto para disfrutar de una buena costelería. Bueno, pues con eso nos quedamos, así que en su justa medida, ¿no? Siempre hay que tomar las cosas de alcohol en su justa medida, Siempre. que es lo fundamental, y así se disfruta más, porque si no al día siguiente no Te te acuerdas ni del lo que- camarero. Exacto, no te acuerdas ni lo que te has tomado, ¿no? Y eso, un buen cóctel lo significa es recordarlo para que la próxima vez decir, mira, voy a repetir o aconséjame otra vez, ¿no? Que siempre, Exacto. Siempre que aconsejes bien una vez, te van a volver a repetir aconsejado. como diría la película Casablanca, tócame otra vez, San, pues así sería igual, Exacto. pero otra vez otro cóctel Chema, ¿no? Otro costelcito. Bueno, y nosotros nos despedimos, hemos estado en el Castillo de San José, en el restaurante, una de las joyas históricas de Lanzarote, turística de nuestra isla, así que gracias y nos vamos a ver el próximo lunes. Bueno, Chema, Cuando quieran cuando vaya por pasarse, allí... Areafita Arrecife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio.